El término batería se utiliza también en otros contextos, como en el de la cocina para referirse al conjunto de ollas y sartenes, o en el de la artillería para referirse al conjunto de cañones. Sin embargo, la mayoría de nosotros, cuando pensamos en la batería, se nos viene a la cabeza esta configuración estándar. Pero está raro, ¿no? ¿En qué momento se determinó que bombo, tarola, hi-hats, algunos toms y un par de platillos iban a ser la batería? Para los dueños de los salones de baile y los teatros, mantener a tantos músicos empezó a ser un problema porque era muy caro. Así que empezaron a reducir el número de integrantes, y los principales afectados fueron los percusionistas, quienes fueron obligados a tener que experimentar con tocar más de un instrumento a la vez. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Offbeat. La semana pasada vimos a grandes rasgos cómo fueron las diversas situaciones que derivaron en que una sola persona tocara más de un instrumento de percusión. Primero a través de la técnica conocida como double drumming y después, junto con el pedal y otros artefactos, con el trap set. Justo vimos que la palabra trap set deriva de contraption, que es la palabra utilizada para referirse a los artefactos o artilugios, entre ellos el pedal, que se utilizaban para tocar estos antepasados de la batería. Pero el pedal no era el único de estos artefactos. Veamos un poquito más al respecto. La batería, como la conocemos, y sus antecesores, fueron inventados en Estados Unidos. Sin embargo, cada una de las partes que la conforman llegaron de otros lugares. Ya vimos que la tarola y el bombo tienen origen en Europa, por ahí del siglo XIV, y llegaron a América para su uso militar. Y pues así como estos instrumentos llegaron, el resto de partes que conforman la batería también lo hicieron. Después de la Guerra Civil, en 1865, empezó a haber una gran cantidad de migrantes llegando a Estados Unidos. Muchos de ellos venían de los países más variados y muchos de ellos también traían sus propios instrumentos musicales con ellos. Muchos de estos inmigrantes venían de Asia, concretamente de China. Y en la época, como había muchísima curiosidad por los misterios y el misticismo del lejano oriente, en muy poco tiempo todos los instrumentos traídos por los inmigrantes orientales fueron incorporados al trap set. Dentro de estos instrumentos estaban pequeños tamborcitos conocidos como tom-toms, pequeños bloques de madera y pequeños platillos muy similares a los crashes que tenemos hoy en día. Todos estos instrumentos ayudaron a afianzar el concepto del trap set como este conjunto de diversos instrumentos, artefactos y pequeños juguetes que además daban diversas posibilidades tímbricas a los ejecutantes. Fue justo con este tipo de kits con los que se empezó a tocar el ritmo de moda de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el ragtime. El ragtime se volvió bien popular porque incorporaba este feel bien distinto al del resto de la música que había, como sincopado, lleno de rudimentos y con un poco de swing. Veamos un ejemplo en un pequeño video de Steve Smith en donde demuestra cómo se tocaba el ragtime en esta época. En esta imagen podemos ver un trap set fabricado por Ludwig en 1919. Si se fijan, además del bombo y la tarola, aparece un platillo principal y otros distintos instrumentos, como un pandero o un triángulo. También aparece un platillo justo enfrente del bombo. En la época, muchos de los pedales tenían un aditamento que golpeaba también estos platillos al mismo tiempo que el bombo, solo que esto desapareció con el surgimiento del hi-hat. Además de los platillos chinos, estos primeros trap sets también tenían platillos provenientes de Turquía, y muchos de ellos ya eran de la marca Siljan. ¿Ustedes sabían que esta marca, que es una de las más populares marcas de platillos en el mundo, si no es que la más popular, es también una de las empresas más viejas de la historia? Tiene casi 400 años. Fue fundada en 1623. Sin embargo, su fundador, Abedi Siljan, comenzó a fabricar platillos desde 5 años antes, en 1618, aunque todavía no llevaba el apellido Siljan. Él era un alquimista y, como muchos otros alquimistas de la época, buscaba la manera de convertir metales baratos en oro. Eventualmente llegó a una aleación a base de estaño, cobre y plata que permitía fabricar láminas que, al ser golpeadas, producían sonidos muy estridentes pero que no se rompían. En un inicio, los platillos no eran utilizados como instrumentos musicales, sino que los utilizaba el Imperio Otomano para intimidar a todos sus enemigos. Durante las batallas, el ejército de los turcos tenían
gente encargada de golpear estos platillos para producir estos sonidos que sus rivales jamás habían escuchado. De hecho, yo creo que probablemente pensaban que los turcos controlaban el trueno o algo así. Eventualmente fue tan bueno el trabajo de Avedis que el sultán Osman II le otorgó el título, el nombre de Siljan, que significa algo así como hijo del hacedor de platillos, y le otorgó permiso para abandonar el palacio e iniciar su propio negocio en Constantinopla. El conocimiento para hacer los platillos fue pasando de generación en generación por la familia Siljan, hasta que por ahí de los 1920s, Avedis III emigró a Estados Unidos para establecer ahí la compañía. Todavía durante algunos años se siguieron fabricando platillos en Turquía y en Estados Unidos, hasta que en los 70s todo se movió a Estados Unidos. Hoy en día todavía es posible conseguir algunos platillos Siljan turcos, pero son muy raros y caros. Dudo que se consigan en menos de $1,000 o $2,000. Aunque ha habido casos de gente que consigue algunos en $20 o $25 o menos, porque los encuentra en ventas de garage o cosas así, en donde hay gente vendiendo las cosas que los abuelos o los papás tenían arrumbados y que ni siquiera conocen su valor. Hoy en día, Siljan continúa siendo una empresa familiar. Actualmente sus dueñas son Craigie y Debbie Siljan, hijas de Armand Siljan, y son ya la 14ª generación. Como dato curioso, en 1977, Armand Siljan, que en esa época era presidente de la empresa, se peleó con su hermano Robert, quien abandonó Siljan para formar su propia marca de platillos, Savian. A principios del siglo XX surgió la necesidad de que los bateristas tocaran a un volumen mucho más bajo, por lo que empezaron a utilizar unas herramientas patentadas en 1912 por Louis Alice y Adolf Weiss. Estas eran unas pequeñas escobas muy similares a las escobillas que seguimos utilizando hoy en día para tocar géneros como el jazz. Sin embargo, estas no habían sido planeadas para esto, sino que habían sido patentadas como matamoscas. Muy pocos años después, las distintas empresas de batería que había en la época empezaron a vender estos mismos matamoscas, pero rebautizados como escobas para la batería. Antes de que se inventaran las escobillas, mucha de la música que era tocada a un tempo lento, como las baladas, se acompañaban frotando dos hojas de papel de lija entre ellas. Esto producía un sonido muy suave que era muy fácil prolongar. Este fue justo uno de los efectos que se buscó emular con las escobillas también. Uno de los primeros bateristas en pasar de tocar las hojas de papel de lija a las escobillas fue Warren Baby Dodds. Posteriormente, en los años 20, los bateristas incorporaron a su set un par de platillos que se golpeaban uno contra otro, que estaban como a unos 15 o 20 centímetros del piso y que se activaban solo con el pie. Hubo muchos modelos, como el snowshoe o el lowboy, pero se conocían comúnmente como Charleston hats, porque el movimiento que hacían al abrir y cerrar era muy similar al que hacían los hombres cuando bailaban Charleston y subían y bajaban su sombrero. De hecho, en países como España se siguen conociendo los hi-hats como charles. Un poco más adelante, a finales de la década de los 20 y principios de los 30, se decidió subir la altura de estos platillos para que los bateristas también pudieran golpearlos con las manos y se conocieron finalmente como hi-hats, simplemente porque eran un poco más altos. Ya para esta época, la batería había llegado a Nueva Orleans, una ciudad con una riqueza cultural brutal debido a todos los inmigrantes que vivían ahí. Había descendientes de esclavos africanos, colonizadores españoles y franceses, refugiados de las revueltas de esclavos en Haití, cubanos y criollos nacidos en Luisiana. La batería se incorporó a las brass bands que existían en Nueva Orleans desde finales del siglo XIX y comenzaron a surgir nuevos ritmos sincopados que se volverían muy populares en los salones de baile, como el Dixieland. Escuchemos una de las primeras grabaciones de batería que se hicieron. Esta es la Original Dixieland Jazz Band con el baterista Tony Barbaro tocando el tema Livery Stable Blues, grabada para la Victor Talking Machine Company en 1917. Además, esta también es considerada como una de las primeras grabaciones de jazz de la historia. Básicamente, esta es la historia de la batería y de los distintos procesos por los que ha pasado para llegar al instrumento que es hoy en día. Obviamente después se le siguieron haciendo mejoras, hubo avances tecnológicos y diversos tipos de innovaciones, se implementaron nuevos diseños y hubo nuevos materiales, pero en esencia nuestro instrumento tiene esta historia de un poco más de 100 años. Es muy reciente. Espero que hayan disfrutado con este par de capítulos. A mí personalmente, conocer la historia y los procesos de la batería que conocemos me ha ayudado a verla como algo distinto, como algo lleno de mística. Me parece increíble que en ella estén mezcladas tantas culturas tan diferentes y que se hayan utilizado instrumentos con más de 1,000 años de antigüedad para conformar algo completamente nuevo y que aunque su origen es rudimentario, suena moderno y sigue vigente con la música de hoy. ¿Y ustedes qué opinan? Nos encantaría conocer sus comentarios al respecto. ¿Qué piensan de la historia de la batería? ¿O creen que la configuración de la batería va a seguir evolucionando y vamos a llegar a un instrumento completamente nuevo? Como saben, también pueden escribirnos con el resto de dudas, sugerencias o comentarios
tanto en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción, como en la sección de comentarios que están abajo de este video. Si les gustó este video, regálenos un like, suscríbanse al canal y ayúdenos compartiéndolo con cualquier persona que crean que le pueda interesar. Gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores de Visual Mates, a Rey Decibel por cedernos este espacio en su plataforma y a Notes que nos han apoyado desde siempre. Yo soy Carlos Bischoff, esto es Offbeat y nos vemos el siguiente martes. Y descubrió que mezclando el estaño, El cobre y la plata. el estaño, cobre y plata. Ay, sí, tú sabías. Pues yo estudié química. Ay, sí, estudió química. El alquimista. El alquimista le dicen. El químico. No, y no fue químico.